Hermanos, buenas tardes, Dios les bendice. Vamos a darle gracias a Dios de que nos sigue guardando de la pandemia. Hasta el día de hoy hay 47,472 fallecidos y gracias a Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Inclinemos nuestro rostro y agradezcámosle a Dios lo bueno que es para con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Y te damos las gracias, Señor, por guardarnos de esta pandemia, por no tener ninguno de los síntomas, ninguno de nosotros, ninguno de nuestros familiares, ninguno de nuestra parentela o algún conocido que tengamos nosotros. Sabemos que tú los has bendecido y guardado de esta pandemia. Te damos gracias porque sabemos que también nos vas a seguir guardando. Claro, nosotros también respondiendo a nuestras responsabilidades de guardarnos en casa, de estar con el cubrebocas y todo para ser congruente de lo que decimos y no tentarte a ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en esta tarde. Te pedimos también que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, para comprenderla y principalmente para ponerla por obra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguye en justicia, juicio y pecado. Te lo pedimos, te pedimos que la bendigas para ser bendecidos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema, un pasaje bíblico donde Jesucristo le dice a una persona que si quiere ser sana. Esta curación milagrosa no es referida por todos los evangelistas, pues los sinópticos se limitan casi por completo a informarnos de los milagros que hizo Jesucristo en Galilea, mientras Juan se refiere a este realizado en Judea. Y por eso le pido que me acompañe al capítulo 5 de Juan, del versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1. Está escrito: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora vayamos al versículos 5 y 6, que es nuestro texto bíblico. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Muchos de nosotros, en vez de esa sanidad que Dios nos da día a día, o que quiere bendecirnos con esa sanidad, nosotros lo entendemos como que si fuera un deber de Él, como si fuera algo que tiene que estar haciendo. Jesucristo da la oportunidad, así como vemos en este relato, que de en cuando bajaba un ángel y movía el agua, y el primero que llegaba era sano de cualquier enfermedad. Yo creo que Jesucristo nos ha dado muchas oportunidades de estar moviendo el agua, de ser los primeros nosotros por su gracia para ser sanos nosotros. Y vamos a tomar este ejemplo de esta persona que llevaba 38 años
¿sí? Buscando esa sanidad. Cuando tiene la oportunidad, Él no la desaprovecha, Él la toma en su mente, en su corazón, y decide seguir a Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? ¿Estás dispuesto a vivir la vida como un hombre salvo? Muchas veces a nosotros nos compartieron el Evangelio de decirnos, Señor, va a resolver todos tus problemas. Pero nunca nos dijeron, tienes que vivir una vida como una persona salva, una persona que está agradecida de lo que Dios hace en tu vida. Un hombre sin Dios es y está en un problema. Una mujer sin Dios es y está en un problema. Un hombre casado sin Dios es y está en un problema. Una mujer casada es lo mismo. Unos hijos sin Dios son un problema. Y esto quiere decir que estamos llenos de problemas, situaciones difíciles, muchas veces fracasos en cualquier área de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en lo que estemos estudiando, a veces ya profesionistas. Intentamos una cosa, intentamos otra y llega el fracaso. Estamos en problemas y queremos otras oportunidades, queremos que alguien nos guíe y buscamos en el hombre esa guianza, en la experiencia de los demás, ese éxito, y muchas veces volvemos a fracasar. Sabemos que todos nosotros, cuando estuvimos sin Dios, tuvimos muchos problemas, muchos fracasos, muchas situaciones difíciles que en algún momento buscábamos. Alzábamos nuestros ojos hacia el cielo y preguntando, ¿quién podrá ayudarnos? A veces necesitábamos tener otras oportunidades. Y Jesucristo a cada uno de nosotros nos las dio. Jesucristo, en su infinito amor, en ese amor que tiene para con cada uno de nosotros, nos dio esa oportunidad de ser salvos, de ser sanos. Muchos de nosotros, como les decía, tenemos problemas. ¿Cuántos cristianos de nosotros? ¿Cuánta gente que dice que amamos a Jesucristo está en problemas, situaciones difíciles? ¿Para eso sufrió Jesucristo? No. Jesucristo, dice su palabra, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿No lo cree usted así, hermano? De modo, dice la palabra, que si uno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros no somos nuevos, cuando nosotros seguimos teniendo problemas, cuando nosotros no encontramos una solución, cuando nosotros no prosperamos en lo espiritual, en ese crecimiento, es porque nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios como Él nos la pide. Las vamos adaptando a nuestra forma, a nuestros pensamientos, a lo que yo creo. Y Dios no lo pide así. Él nos pide una fidelidad absoluta a cada uno de nosotros. Vean lo que dice aquí en Juan 5:7. Veíamos que en Juan 5:6 el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? En Juan 5:7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Nosotros le decimos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? No tengo quien me ayude, todo me sale mal, nadie me apoya, nadie le importo.
siempre poniendo de antemano los problemas que tenemos nosotros. Y a veces no contestamos esa pregunta que nos hace Jesucristo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Anteponemos nuestros problemas. 4 cosas importantes hizo este hombre. Primeramente, él obedeció. En Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo? Levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo no oró por él, simplemente le dio una orden. Cuando Jesucristo nos ordena hacer las cosas, a veces nosotros nos oponemos porque hacemos cosas diferentes a lo que Él nos pide. Lógicamente, a veces nos interesa más o nos preocupamos más por lo que dice la gente alrededor de nosotros. Vea lo que a continuación dicen los siguientes versículos en Juan 5, del 9 en adelante. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Releemos el versículo 5:11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que le sanó. Realmente a él no le importó si era sábado, si era el día de reposo. Él, lo que le importaba el que había sido sanado. ¿Y quién lo había sanado? Le había dado una orden. Cuando Jesucristo nos da órdenes, Él nos dice por medio de esos mandamientos, que es la palabra de Dios, nosotros deberíamos de obedecer sin tratar de razonar esas palabras, porque es palabra de Dios. Dios nunca se equivoca en el proyecto que tiene para con cada uno de nosotros o en el plan, ¿sí? Él nos toma como instrumentos para llegar a un objetivo. Por eso sus pensamientos son diferentes al de nosotros. Sus caminos son muy diferentes al de nosotros. Y si Él tiene un objetivo para llegar inmediatamente a una bendición, nosotros por nuestros razonamientos a veces interpretamos mal la palabra o tratamos de desviar lo que nos ha dicho el Señor para estar en una comodidad nosotros. No nos gusta a veces responsabilidades, no nos gusta hacer lo que nos piden, simplemente hacemos lo opuesto a lo que nos pide Jesucristo. Y lógicamente esto es rebeldía. Y podemos leer muchos versículos donde nos habla referente a lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en Josué 1:8, usted sabe este versículo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Lo que hizo esta persona, 38 años esperando su salvación. 38 años esperando ser salvos. Entonces, cuando él recibe esa sanidad, tiene un corazón agradecido que él obedece al Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cuántos años hemos pasado donde el Señor trató vez tras vez de darnos esa sanidad, de darnos esa salvación? Y ya que la obtuvimos, muchos nos alejamos de la iglesia. Muchos ponemos nuestros razonamientos para separarnos de la iglesia. Muchos no queríamos ir ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo mete ideas, el enemigo mete sus razonamientos, empieza a engañarnos, el por qué estamos ahí, que no vamos a recibir nada, que hay un mundo de hipócritas ahí. Y a lo mejor hay algunos, pero no todos. Pero es una actitud de nosotros que deberíamos de cambiar. Si realmente tenemos un corazón agradecido, pues agradecerle a Dios. ¿Qué es la primera punto que hace este hombre? Obedecer. Obedecer y obedecer. ¿Sí? A quien le trajo esa sanidad. ¿Cuántos años llevamos nosotros pidiendo esa sanidad? Que nos cambiara una nueva persona en nuestra vida. Dice la palabra, ¿hasta dónde va a llegar nuestro cristianismo? Pero el cristianismo malo, el que hacemos nosotros por nuestros razonamientos. Dice la palabra de Dios, un pecador destruye mucho bien. Si nosotros seguimos todavía en el pecado, haciendo lo que queremos, no escudriñando la palabra, no teniendo un crecimiento espiritual en nuestra vida, a lo mejor seguimos siendo pecadores y destruyendo mucho bien que hay alrededor de nosotros. Dios nos pone todo para poder crecer de acuerdo a su palabra. Él, entre más vea que hay comunión de nosotros con Él, Él abre las puertas. Él nos muestra sus misterios, sus ministerios, y en nosotros fluye ese poder de Dios. Veamos el segundo punto. Dice en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Dónde lo encontró Jesucristo? En el templo. El que tiene un corazón agradecido, pues va a asistir donde está esa persona que le sanó. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado al santuario, a la iglesia, a donde se encuentra Dios para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos hemos separado de la congregación por diferentes motivos? Que si nos hubiéramos quedado, el Señor empieza a quitar, a limpiar. Muchos son por lo que hacen algunos hermanos o por lo que piensan que les hicimos, ¿sí? Otros porque no los comprendemos, otros porque no se tiene la misericordia, no se le tiene la piedad, a lo mejor porque a lo mejor no ofrecemos nada, ¿sí? Y a lo mejor porque las enseñanzas no son como ellas las quisieran. A lo mejor porque el pastor no enseña como debería de enseñar. Pero todo esto Jesucristo lo va trabajando, lo va haciendo mejor cada día.
Muchos desconocíamos de la palabra, muchos la desconocemos y aún así cometemos errores. Pero cuando nos metemos a la obediencia de Dios, al crecimiento espiritual que debemos de tener, Dios va limando, va corrigiendo cada uno de estos procesos que tenemos cada uno de nosotros. Y Dios empieza a bendecir nuestra vida, empieza a cambiar, empieza a hacer esa unidad en la iglesia, empieza a integrar cada uno de los hermanos que están en esa congregación para darles un trabajo, para tomarlos como instrumentos. Y a pesar de que nosotros les decimos, pues no lo sé hacer, no tengo la experiencia, mi capacidad no da para tanto, tengo otros problemas que me impiden hacer la palabra o obedecer a Dios. Decía hace rato que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Y si Dios nos ha escogido para algo, es porque ha visto la capacidad que tenemos. Él va a limpiar toda piedra de tropiezo, todo lazo de cazador. No le va a hacer caso al acusador que está delante de Dios, al enemigo que nos está diciendo, mire, es que él es así, él es así. No, Jesucristo va con nosotros delante peleando nuestras batallas. ¿Sí? Entonces, el segundo punto es que el Señor le dice, no peques más. Ya basta de lo pasado. Él nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, no pecar más. Y esta es una de las respuestas que les da Jesucristo a todas las personas que sanan. No peques más. Nadie te juzga. No peques más. Pero nosotros a veces como cristianos seguimos errando en pequeños detalles o en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos que dices, no peques más, y seguimos tropezando con la misma piedra. Seguimos tropezando con el mismo pecado. Y hacemos error tras error y nos justificamos creyendo que hacemos lo correcto. Y la advertencia que nos da Jesucristo dice, para que no te venga otra cosa peor. Quizás a muchos de nosotros fuimos limpiados por el Señor, limpió nuestra casa, hizo todo lo posible para que nosotros no volviéramos al pecado. Pero nosotros no obedecimos, volvimos a caer en la tentación, en nuestra concupiscencia. ¿Cuántos de nosotros nos ha librado de alguna adicción? ¿Cuántos de nosotros volvemos a caer en ese pecado? A través de estos años, la experiencia que me ha dado el Señor es que muchos hermanos, teniendo ya un camino recorrido con Jesucristo, volvían a pecar. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Y me decían, oiga hermano, ¿vieron al tal hermano fumando? ¿Sigue fumando él? Digo, pues que yo sepa, no sé hermano, yo no lo he visto. Entonces hermanos ya de años sirviendo en un ministerio, sirviendo en la casa del Señor, pues cometíamos o cometían pecado. Nosotros como seres humanos somos así, erramos, pero en vez de odiar al pecado, por momentos lo hacemos a un lado y seguimos a veces tropezando con la misma piedra. Y lo peor es que seguimos alabando a Dios en la iglesia, como si nada hubiera pasado. Debemos odiar el pecado
serle fiel al que nos sanó. Tenemos la consigna cada uno de nosotros de ser santos. Él nos ha limpiado de la lepra espiritual, que es el pecado. En Romanos 6:1 al 4, si me acompaña por favor, Romanos 6:1 al versículo 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Nosotros tenemos que sepultar el pecado. Cuando nosotros sepultamos el pecado, quiere decir que nos estamos entregando al 100% a Jesucristo. Si nosotros seguimos desobedeciendo, mostrando oposición a Jesucristo, seguimos en el pecado. Él no quiere de nosotros un 20, un 30, un 40, un 50%, ni un 90%. Él quiere el 100%. Y entre mejor haya esa comunión con Jesucristo, vamos a obtener más bendición. Vamos a obtener un mejor oído para escuchar su voz, para escuchar su dirección, cuáles son los caminos que debemos de seguir cada uno de nosotros. Él no quiere un porcentaje bajo. Él quiere que nosotros demos el 100%. Tener la mente, el carácter, el reflejo de Jesucristo en cada uno de nosotros. Los hemos platicado en otras enseñanzas. El carácter, seguir en los caminos de Jesucristo. Tener ese Espíritu Santo en nuestra vida, el mismo carácter. Acompáñame de Primera de Pedro 4:1 al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Clara la palabra del Señor cuando nos dice que vamos a tener un juicio nosotros, con el que está preparado para juzgarnos a nosotros. Y también nos dice y puntualiza, basta ya del tiempo pasado. Basta ya de lo que venimos haciendo día con día. Basta ya de anteponer a la palabra de Dios nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Queremos ser sanos, aceptemos a Jesucristo como Rey y Salvador nuestro. ¿Sí? Una vez lo declaramos, pero a lo mejor no lo hemos hecho realidad en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, siendo nosotros
parecidos a Jesucristo, teniendo su carácter, teniendo en nuestro corazón su corazón. Dice la palabra que engañoso es nuestro corazón, pero cuando lo sustituimos por el de Jesucristo, cuando lo hacemos a imagen y semejanza al de Jesucristo, Él empieza a cambiar nuestra vida. Esa enfermedad que teníamos por muchos años atrás empieza a sanar. Empezamos a ser otra criatura, nuevas en Cristo Jesús. Y este es el deseo de nuestro corazón, ser otras personas. Para agradar, dice aquí, y ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, basta ya del tiempo pasado. Ya no estemos repitiendo el mismo error de caer. Muchas veces los que se olvidan de la palabra se separan de las congregaciones. Dicen que no tienen tiempo para Cristo Jesús, que son otras actividades, otras prioridades los que hay en su vida. Pero vemos que eso no es posible, porque hemos declarado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Baste ya el tiempo pasado. Y dicen que las personas se extrañan que no corramos con ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sepultado el pecado para volver a renacer en la resurrección con Cristo Jesús. Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros, hermanos. Tomemos como experiencia lo que le pasó a este Señor, a esta persona, a este hermano que recibió a Jesucristo. Dice que él obedeció a quien le sanó. ¿Usted a quién está obedeciendo? ¿Ya se olvidó de lo que hizo Jesucristo en su vida? Hace 8 días veíamos, ¿sí?, parte de ese sacrificio que hizo el Señor. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Qué es lo que estamos recibiendo de Él? Acompáñeme, por favor, al Salmo 89, 48. La pregunta que nos hace Jesucristo hoy: ¿quieres ser sano? Y veamos qué dice el Salmo 89, 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Nos dice que reflexionemos esta palabra. ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Cómo podremos librarla? Si nuestras palabras no son congruentes con nuestros hechos. ¿Librarás tu vida del poder del Seol? Jesucristo nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios? Último versículo dice en Mateo 7, 21. Acompáñame, por favor. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nuestra relación con Dios? ¿Sí? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿O estamos haciendo de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mis pensamientos, a mis razonamientos? Dios nos da en este día la oportunidad de ser sanos. Si tú quieres ser sano,
yo te pido que inclines tu rostro. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a orar para que Él nos dé esas nuevas oportunidades de ser otras criaturas día con día en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos perdones, Señor, si no hemos sido obedientes a tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas y nos des esa sanidad que te pedimos, Señor. Simplemente para poder obedecerte, Señor. Para realmente ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Dice el pasaje bíblico, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Y así lo he hecho, Señor. Queremos tomar nuestro lecho, tomar nuestra enfermedad y tener otra vida en abundancia. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú eres fiel cuando nosotros llegamos arrepentidos a tu vida, Señor. Te decimos de nuestros errores, los reconocemos con humildad, Señor, y nos postramos delante de ti para recibir una nueva oportunidad. El querer ser sanos cada uno de nosotros. En todas nuestras áreas que estemos padeciendo, Señor, que estemos sufriendo. No queremos hacer tu sacrificio que sea en vano, Señor. Si tú diste tu vida para darnos vida en abundancia, Señor, nosotros lo queremos tomar. Que haya un crecimiento espiritual, Señor, que haya ese hambre y sed de justicia por tu palabra, Señor, para aprenderla, Señor, y tener una mejor relación, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas en esta hora, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y que encontremos esa bendición que tú nos prometes en ti, en tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en este día, Señor, donde bendices nuestra vida, donde bendices a cada uno de nosotros que nos hemos acercado con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por cuidarnos en esta semana y sabiendo que